Jesús nació en el año 0. Pruebas astronómicas y científicas. ¿Guardan los cielos las claves que nunca encontramos en la Tierra? Entre eclipses, censos olvidados y errores cronológicos, dos fenómenos astronómicos ofrecen una respuesta científica a la pregunta milenaria. ¿Cuándo nació Jesús de Nazaret? No es mito, ni dogma, ni revelación. Es cálculo celeste. Datación verificable. Y comienza con las muertes de Julio César y de su hijo adoptivo y heredero universal, Augusto, primer emperador de Roma. El poeta Virgilio narra en verso la muerte de Julio César. El sol, muerto César, se apiadó de Roma, y veló entre sombras su fulgente coma. ¿Una metáfora? No del todo. Plutarco, Séneca, Dion Casio y Aurelio Víctor confirman el eclipse. La historia moderna data el magnicidio el 15 de marzo del 44 a.C. Pero ese año, ni los inmediatamente anteriores o posteriores, registraron eclipses en marzo. Sí hubo eclipse el 28 de marzo del año 41 a.C. ¿Fue ese el verdadero año del asesinato de Julio César? El eclipse encaja con las cronologías de Tertuliano, Eusebio y San Jerónimo. Sitúan la natividad en torno al año 41 del principado de César Augusto. Porque al vencer en la batalla naval de Accio, los 4 años del segundo triunvirato, junto a Marco Antonio, desaparecieron de la historiografía romana. Octavio fue hijo adoptivo y heredero universal de Julio César. Los historiadores romanos habrían cometido una gravísima afrenta. 4 años de gobierno conjunto de Octavio y Marco Antonio. Tras la sonora victoria en Accio de Octavio sobre Herodes, Cleopatra y Marco Antonio. Improbable. Anacrónico. Julio César murió en el año 41 a.C. Un dato astronómico verificable. Científico. Un eclipse que corrige siglos de error histórico. Los padres de la Iglesia tenían razón. Dion Casio registra otro eclipse, el que tuvo lugar a la muerte de César Augusto. Se vio en Roma y en Alejandría. El historiador romano también explica que el cielo se cubrió con cometas sanguinolentos. Tizones ardientes. Se trata del primer registro histórico de las lágrimas de San Lorenzo. La lluvia de las Perseidas ilumina los cielos desde mediados de julio a finales de agosto. La fecha oficial de la muerte de César Augusto ha sido establecida el 19 de agosto del año 14 después de Cristo. Pero no hubo eclipse en agosto de ese año, ni en agosto de los años inmediatamente anteriores o posteriores. Sí que lo hubo el 21 de agosto del año 16 después de Cristo. Dos años más tarde. Augusto habría muerto 2 años más tarde de lo que indica la cronología moderna. El dato astronómico lo demuestra. Científicamente. Y reconfigura todo el sistema de datación moderno basado en el año de la fundación de Roma. Dion Casio afirma que Augusto murió 44 años después de la batalla de Accio.
Si falleció en 16 después de Cristo, la batalla tuvo lugar el año 27 antes de Cristo. No en el 31, como asegura la historia tradicional. Si el año 27 es el primero de la era egipcia de Augusto, y Clemente de Alejandría situó el nacimiento de Jesús en el año 28 de la era egipcia de Augusto, Jesús nació en el año 0 de nuestra era. Año 1 después de Cristo para quienes nieguen el año 0. No en 5 antes de Cristo. Ni en 3 antes de Cristo. En el 0. Exacto. Una sincronización perfecta entre crónica, eclipse y profecía. Dion Casio también afirma que Augusto vivió 75 años, 10 meses y 26 días. Suetonio registra 76 años menos 35 días. Si ajustamos la fecha con el eclipse que tuvo lugar a su muerte, resulta que Augusto nació el 23 de septiembre del año 60 a.C. Dato científico. No en el 63, como aseguran los historiadores modernos. Nuevamente, la astronomía enciende la luz que la historia oscureció. Nadie puede borrar las memorias luminosas de los astros en el cielo, salvo los falsos profetas. En 1555 aparece inscrito en los muros de Ancira, Turquía, un testimonio antiguo. Las hazañas del divino Augusto. 3 censos bajo su principado. 25 a.C. con Augusto como cónsul. 6 a.C. con Asinio. 16 después de Cristo con Sexto Pompeyo. El censo del año 6 a.C. fue universal, el mismo que Lucas menciona al relatar el nacimiento de Jesús. Hasta la aparición de las hazañas nadie había afirmado que Jesús naciera antes de Cristo. Las hazañas del divino Augusto parecían hacerlo evidente. En 1605, el monje polaco Laurentius Usliga propone que Jesús nació en el año 4 a.C. Trata de sincronizar el censo de 6 a.C. con la natividad de Jesús. Su argumento: el cambio de nombre de Betsaida por Julias, en honor a la hija de Augusto, que llevaba una vida disoluta. Pero se equivoca. La homenajeada fue Livia, esposa del emperador. Él la adoptó con el nombre de Julia Augusta. El error de identidad arrastra su hipótesis hasta hacerla insostenible. Johannes Kepler, inspirado por Susliga, intenta calcular el nacimiento de Jesús con eclipses lunares y conjunciones astrales. Concluye que tuvo lugar en el año 6 a.C. Y data el eclipse lunar que aparece en Josefo en la noche del 12 al 13 de marzo de 4 a.C. Pero el eclipse que cita ocurrió 10 días después. No es así si tenemos en cuenta el desfase del calendario gregoriano. Su precisión asombra. Pero sus conclusiones, y las de Susliga, se desmoronan al entrar en juego los eclipses que datan las muertes de Julio César y de César Augusto. Además, un censo romano no requería inmediatez administrativa.
El de la Galia, por ejemplo, duró 40 años. Augusto, por tanto, fue cónsul en el año 0. En ese año dedicó el templo del Foro de Roma a Marte. En ese año, como cónsul, ordenó el censo ejecutado por Quirino. Marte reinaba en la constelación de Escorpión junto a Venus. Marte. Venus. Escorpión. Las mismas señales que guiaron a la Sibila Tiburtina. Y quizá a los magos de Oriente. Si el cielo habla, que sea escuchado. Y si los eclipses susurran, que no se les calle. Porque Jesús no nació con un relato. Nació en un cálculo. Bajo una sombra exacta. El día en que el cielo enmudeció para que las estrellas brillaran.